Entonces la escena fuerte que me quedó es cuando llevan el mensaje a Esparta y el recibimiento fue tirarlos a un pozo. En la escritura tenemos muchos de esos ejemplos donde el mensajero no es solamente tirado a un pozo, es apedreado, es vendido como esclavo o es hasta incluso crucificado. Hoy vamos a ver un mensajero que es muy curioso, que es muy especial, porque es Dios mismo el que lo llama mi mensajero. Es Dios mismo el que lo llama mi mensajero. Así que por favor, acompáñeme al libro de Malaquías, al libro del profeta Malaquías. Este ya es el último libro del Antiguo Testamento que tenemos en nuestras Biblias. Y eso significa una cosa, que el estudio que llevamos conmigo hemos abarcado la mayoría del Antiguo Testamento. Y ya para la próxima sería el Nuevo Testamento. Sé que algunos profetas no los tocamos, sé que algunos personajes tampoco los tocamos. Y yo podría decirles que hay cosas que como tal, digamos en los profetas, no habla mucho del profeta, sino que habla es del mensaje directo, ¿no? Como por ejemplo Ageo, no dice nada de Ageo, dice nomás el nombre, profecía de Ageo, y comienza la profecía. Aquí de Malaquías no es que se diga mucho, incluso el último fue Habacuc. ¿Y recuerdan qué decía de Habacuc? No decía nada, solo decía profecía de Habacuc, y comenzaba. Pero de Habacuc aprendíamos nosotros cómo actuar en medio de las injusticias, ¿no? Y eso fue en realidad muy clave para nosotros, porque estamos en una época en que hay injusticia en todo lugar, y desde el tiempo de Habacuc. Entonces de Habacuc aprendíamos que frente a la injusticia nos podemos quejar, sí, nos podemos indignar, sí, pero después de haber tenido un claro y un profundo conocimiento de Dios. También aprendíamos que luego de la queja venía la espera, esperar en que Dios obre, porque Él ya había orado. Y por último, adorarle, ya sea en oración o en cántico, recordándonos a nosotros mismos que debemos temer en nuestro Dios. Recordar lo que Él ha hecho, temer en Él, y ese temor lo que iba a causar en nosotros es esperanza, espera, firmeza y consolación. Entonces, como el último fue Habacuc, el pasado, el que estudiamos conmigo, la época en la que estuvo Habacuc fue antes de que la nación fuera llevada cautiva. Hubiera pasado todo ese tiempo allá en Babilonia. Pero fíjense que aquí en Malaquías ya ha pasado mucho tiempo después. ¿Después de qué? No solamente después de que fueron llevados cautivos a Babilonia, sino mucho tiempo después de que fueron liberados. Fue mucho tiempo después de que fueron liberados. Es decir, ya el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, ya estaba de vuelta en su tierra, ya habían reconstruido el templo, ya habían reconstruido los muros de la ciudad. Pero era necesario que el mismo Dios enviara a su mensajero. Era necesario que Dios enviara a su mensajero porque el pueblo se había apartado una vez más de los caminos de Dios. Entonces es allí donde entra Malaquías. Es allí donde entra Malaquías. Y lo especial en Malaquías es que desde su nombre, el significado de su nombre es mi mensajero. El significado de su nombre es mi mensajero y es el que dice el capítulo 1, versículo 1 de Malaquías.
Dice profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Y en el capítulo 3, versículo 1, repite el nombre de Malaquías, pero su significado. Dice así: He aquí yo envío mi mensajero. He aquí yo envío mi mensajero. Entonces, este es el profeta que es especial, porque Dios se apersona de él, ¿no? Es mi mensajero. Dios en toda la historia de la Escritura ha enviado mensajeros. Ha enviado ángeles para dar un mensaje. Ha enviado varones para enviar un mensaje. Pero es a Malaquías que dice, mi mensajero. Bien. Y como Malaquías es el mensajero, podemos sacar el mensaje que Dios le encargó a Malaquías en el comienzo de los primeros 5 versículos del capítulo 1. Dice así: Profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Yo os he amado. Ahí comienza el mensaje. Dice Jehová: y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob. Y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Ellos edificarán y yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad, y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Y vuestros ojos lo verán, y diréis, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. Se puede resumir esos 5 versículos en que Dios le está diciendo al pueblo, yo los he amado. Pero ustedes, a mí no. Yo los amo, pero ustedes no me aman. Se puede resumir en esa frase el mensaje que Dios le encargó a Malaquías. Claro, se desarrolla y el desarrollo es mucho, mucho más largo. El desarrollo es incluso hasta bonito. Tiene su profundidad. Pero se puede tomar así. Yo los he amado, yo los amo, pero ustedes no me aman. Pero ustedes no me aman. Es allí cuando Dios les dice en el versículo 2, yo los he amado, pero el pueblo responde, ¿en qué nos amó? ¿En qué nos amas, Dios? No, como diciendo, pero sí, chévere, gracias por amarnos, pero ¿cómo nos ha amado? ¿Cómo nos ha amado? Y así se desarrolla Malaquías, ¿no? El hermano Alonso ha dado un estudio de Malaquías enfocado en los diezmos y vimos cómo es la interacción del profeta con el pueblo. No, el profeta dice, Dios les dice tal, Dios ha hecho tanto por ustedes y ellos les responden al profeta. ¿Pero cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿A qué horas? Como si eso nunca hubiera pasado. Pero todo comienza en esa premisa. Yo os he amado. Una de las formas aquí iniciando que Dios les muestra el amor que ha tenido al pueblo. O sea, Dios no les dice, ¿no se acuerdan? No, no los castiga tampoco. Sino Él mismo les recuerda. Él mismo les recuerda. Y se remota a aquel momento en el que Esaú y Jacob estaban en el vientre de su mamá. Estaban en el vientre de su mamá. Y dice el apóstol Pablo, no habían hecho ni bien ni mal. Pero ¿qué hizo Dios? Amó a Jacob y a Esaú aborreció. Entonces Dios lo que está haciendo aquí con el pueblo es diciéndole al pueblo, vea, yo a ustedes los he amado desde antes que existieran. Ustedes no eran Israel. Ustedes no eran Israel. Yo comencé amando a Jacob. De allí comenzó todo el pueblo. Y además, no solamente desde antes que existieran, sino que a través de toda la historia del pueblo de Israel. Dice el versículo 2 al final, amé a Jacob y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Hasta allí. Entonces, desde el momento en que nacieron estos niños,
Y desde que crecieron y se formó todo el pueblo de Israel por parte de Jacob, Dios le está diciendo ahora al pueblo que ha sido amado este pueblo de parte de Dios y a Esaú no. Y la forma más clara de verlo es que a Esaú no le ha ido tan bien, al pueblo de Esaú. Que ha sido Dios mismo el que se ha encargado de demostrar no solamente el cuidado al pueblo de Israel, no solamente la protección, el sustento al pueblo de Israel, sino que al pueblo de Esaú le ha mostrado su castigo, su mano dura. Y eso debe de ser una gran señal para el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque pues para este momento de Malaquías, Esaú o el pueblo de Esaú no fue llevado a Babilonia, fue Israel, fue el pueblo de Jacob. Mientras ellos estuvieron en Babilonia, el pueblo de Esaú creció, se hizo más fuerte. E incluso cuando volvieron a reconstruir los muros, a reconstruir el templo, fue el pueblo de Esaú el que se les opuso y el que juntó otros pueblos para oponerse a esa reconstrucción. Entonces Dios les dice, aunque Edom, que son los edomitas, el mismo pueblo de Esaú, aunque ellos digan que se han arruinado, pero van a reconstruirse, ¿qué va a hacer Dios? Yo los destruiré y le van a llamar territorio de impiedad, pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Así que de esa forma Dios les está diciendo al pueblo, yo los he amado, aquí está la evidencia, ha sido su vida y la vida del pueblo de Edom o del pueblo de Esaú. Y no solamente eso, el versículo 5 es como la clave para todo lo que viene. Sí, porque ya está la premisa, yo los he amado, ustedes a mí no me aman, pero ustedes van a ver algo. Dice el versículo 5, vuestros ojos lo verán y diréis, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. Ese vuestros ojos lo verán es que van a ver la destrucción del pueblo de Edom, sí, pero más que eso van a ver el amor de Dios en ellos. Una vez más, a pesar de toda la historia que han pasado, a pesar de todo el sufrimiento que ellos tuvieron cuando fueron cautivos por Babilonia, a pesar de la desobediencia del mismo pueblo después de ser liberados de esa esclavitud, ellos van a ver el amor de Dios en ellos, van a engrandecer a Jehová y van a decir que Dios es engrandecido aún más allá de los límites de esta ciudad. Y ahí comienza este mensajero, Malaquías. Ya tiene la premisa, yo los he amado, ustedes a mí no. Y lo que hace Malaquías es dividir al mensaje, dividir su mensaje en dos grupos. El primer grupo es el grupo de los sacerdotes o los líderes del pueblo. Y el segundo grupo es el pueblo como tal. No recordemos, el mensaje va a ser el mismo para ambos. Yo los he amado, pero ustedes no me aman. A los sacerdotes les dice, yo los he amado, pero ustedes no me aman, porque desprecian a Dios. ¿Cómo? Dando ofrendas en vano, o dando ofrendas dañadas, dando ofrendas malas, dando sacrificios malos. Pero también desprecian la palabra de Dios. De esa forma los sacerdotes al pueblo les dice lo mismo, ¿no? Yo los he amado, pero ustedes no me aman. ¿Por qué? Porque han despreciado el pacto de Dios, han despreciado la justicia de Dios y desprecian el servicio a Dios. O sea, a la final, tanto los sacerdotes como el pueblo desprecian a Dios. Yo creo que hasta ahí ellos ni cuenta se habrán dado, ¿no? Ya como que lo más duro ya pasó, ya fuimos liberados de Babilonia, ya fuimos capaces de reconstruir el templo, ya fuimos capaces de reconstruir los muros. Ya el profeta Zacarías nos dio la fuerza de parte de Dios. Ya con la ayuda de Esdras y de Nehemías todo fue posible.
Pero llega Malaquías y les dice, ustedes no me aman. Yo les he demostrado todo mi amor, pero de su parte solo se ha visto desprecio. Solo se ha visto desprecio. Este es el mensajero que Dios tiene para el pueblo. Y vamos a revisar cada uno de los puntos, comenzando por los sacerdotes. La parte de los sacerdotes está desde el capítulo 1, versículo 6, hasta el capítulo 2, versículo 9. Entonces recordemos, lo primero es que desprecian a Dios dando ofrendas en vano, ofreciendo sacrificios en vano. Segundo, desprecian la palabra de Dios. Entonces, para eso, comencemos la lectura del versículo 6 del capítulo 1. Dice así: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? ¿En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo? Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable? Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. Hasta allí. Vemos cómo el mensaje ya es directamente a los sacerdotes. ¿Y qué estaban haciendo los sacerdotes? Los encargados de interceder delante de Dios por el pueblo, por medio de las ofrendas, por medio de los sacrificios. ¿Qué estaban haciendo a la final? Estaban despreciando a Dios, estaban despreciando la mesa de Dios, ofreciendo ofrendas inmundas, pan inmundo, dice aquí, y sacrificios de animal ciegos. También sacrificios de animal cojos y sacrificios de animales enfermos. Todo lo que Dios había prohibido allá en Levítico, acerca de las ofrendas, acerca de los sacrificios, todo lo que había prohibido Dios, lo estaba haciendo el pueblo. Lo estaba haciendo el pueblo, lo estaban haciendo los sacerdotes. Eran los sacerdotes los encargados de recibir el pan, de recibir la ofrenda, de recibir el animal para ser sacrificado. Y ellos debían estar seguros de que ese animal estaba en buen estado, de que no estaba cojo, de que no estaba ciego, de que no estaba enfermo. Ellos estaban encargados de recibir el animal más fuerte que tenía esa familia o esa persona, o incluso el primer animal o la primera cría. Pero ya para esta época, después de ver la comodidad, porque ya estábamos bien, bueno, si quiere presentar una ofrenda y tiene solo ese animal, pues hágale. No hay de otra. Mejor es que la presente y no que no presente nada. Pero pues no, de eso no se trataba. Aprendíamos con Alonso que se trataba de ¿qué? De la calidad. De la calidad. Aquí a los sacerdotes los está haciendo muy, pero muy responsables. Muy, pero muy responsables. Pero Dios estaba mostrándoles misericordia, porque no hizo como con los hijos de Aarón, ¿no? Que ofrecieron fuego extraño y al instante fueron consumidos. Estos sacerdotes aquí, Dios les estaba teniendo mucha, mucha paciencia y mucha misericordia. Ya hubieran sido consumidos.
porque estaban profanando el nuevo templo, estaban profanando el nuevo Israel allí que ya estaba establecido, pero estaban también profanando el nombre de Dios. No estaban dando ejemplo al pueblo en relación con los sacrificios o con las ofrendas. El pueblo podía llevar cualquier cosa a Dios y ya eso era suficiente. En el mensaje también dice aquí, manda a los sacerdotes, o Dios más bien reta a los sacerdotes, a que esos mismos sacrificios que estaban presentándole a Dios, se lo presenten al rey, a su príncipe, o incluso al que estaba a cargo de todo su imperio. Porque aunque habían sido liberados, aún estaban bajo el imperio de la época, que para ese momento aún estaba el imperio persa. Les dice, vea, vayan y presenten ese animal a su príncipe, a ver si les va a ser acepto. La respuesta es obvia, no les va a ser acepto. Entonces, la conclusión a la que los sacerdotes debían llegar era, si el príncipe no acepta estos sacrificios, ¿cuánto menos va a aceptar nuestro gran Dios estos sacrificios? O sea, eso era lo que se esperaba que ellos concluyeran, pero no fue así. Sigue diciendo el versículo 10 del capítulo 1, dice, ¿quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Y vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado, porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Aquí ya directamente Dios le dice a los sacerdotes, ustedes me han despreciado. Ustedes me han despreciado, pero sepan que como mi nombre es grande, desde donde el sol sale hasta donde se pone, mi nombre es adorado. Mi nombre es adorado. Y no solo eso, se ofrece incienso y ofrenda limpia. O sea, Dios lo que le está diciendo al pueblo, aquí a este pueblo renovado, a este pueblo restablecido en esa ciudad prometida que Dios les había dado, es que alrededor de toda la tierra estaban haciendo lo que ellos debían hacer, que es adorar el nombre de Dios, ofrecer incienso, ofrecer sacrificios limpios, engrandecer el nombre. Ellos no lo estaban haciendo. Todas las naciones lo estaban haciendo, pero ellos no. En todas las naciones se estaba haciendo esta adoración a Dios, pero el pueblo de Dios, el que le correspondía, el que tenía el deber y el derecho de hacerlo, no lo estaban haciendo. Eso debió ser un golpe para los sacerdotes, porque les termina diciendo, maldito el que engaña, el que dice que tiene machos, que promete, pero que sacrifica lo dañado. Y malditos los sacerdotes, porque recibían cualquier cosa para presentar delante de Dios. Pero como Dios les tiene misericordia, les tiene paciencia, ahí viene el capítulo 2. Ahí viene el capítulo 2, donde como tal les deja a Dios como el chance, la oportunidad para que se reivindiquen, para que se arrepientan los sacerdotes. Dice así el capítulo 2, versículo 1. Ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros
y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido, porque no os habéis decidido de corazón. ¿Ven? Les da una oportunidad Dios. Les dice, listo, si ustedes no deciden dar gloria a mi nombre, pues los maldigo. De hecho, ya los he maldecido, pero les doy la oportunidad. ¿Ven el amor de Dios allí? Yo los he amado, yo los amo, pero ustedes a mí no. Y les está mostrando el amor a los sacerdotes. Entonces los sacerdotes despreciaban a Dios dando sacrificios malos, inmundos, ofrendas sucias, ofrendas manchadas, porque incluso era lo robado, lo enfermo, lo cojo y lo ciego. Y el otro aspecto es que ellos despreciaban la palabra de Dios. Ellos despreciaban la palabra de Dios, y más adelante en el capítulo 2, en el versículo 6, leamos desde el 5, dice, mi pacto con él fue de vida y de paz, aquí está hablando de Leví, las cuales cosas yo le di para que me temiera, y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley. Porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos, y en la ley hacéis acepción de personas. Dios aquí les recuerda a los sacerdotes que su pacto con Leví era el de honra, era el de cumplir su palabra, y además dice Dios que la ley estuvo en Leví y en los sacerdotes, estuvo en su boca, no fue hallada iniquidad. Y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Entonces, como hizo Leví, así debían hacer estos sacerdotes. Pero ¿qué estaban haciendo ellos? No se habían apartado de la iniquidad, se habían apartado de la ley de Dios, se habían apartado de la palabra de Dios. Pero ellos, al apartarse de la palabra de Dios, habían hecho apartar al pueblo de la palabra de Dios. La razón por la que recibían cualquier cosa para sacrificios y para ofrendas era porque se habían apartado de la ley de Dios. Era porque se habían apartado de la palabra de Dios, de todo lo que había obedecido Leví. Y eso, pues, influía en el pueblo. Porque el pueblo era el que buscaba en los sacerdotes la sabiduría y la ley. Pero como no había ley, no había sabiduría, el pueblo recibía cualquier cosa. Así que hay un apartarse de aquí. Hay un desprecio hacia Dios, pero también hay un desprecio hacia la palabra de Dios. Como despreciamos la palabra de Dios, no conocemos a nuestro Dios, lo despreciamos. Iglesia, muchos podemos caer en esto. Sí, se refiere a los sacerdotes, se refiere a los líderes, y hay muchos ejemplos en la actualidad en que se desprecia a Dios. ¿Pero por qué? Porque se desprecia la palabra de Dios. ¿Que eso influye en el pueblo? Totalmente. Usted sale a la calle y va a encontrar a más de uno o temeroso, o satanizando todo, o glorificándose de todo. Porque eso es lo que hay afuera. Hay confusión acerca de la palabra de Dios. Hay confusión acerca del mensaje de la palabra de Dios. Pero el mensaje es uno solo. Yo los he amado, pero ustedes a mí no. Y aquí está la prueba. Aquí está la prueba. Yo los he amado, ¿cómo? Los he guardado, les he dejado mi ley, les he dejado mis preceptos. No los he consumido. ¿Cómo ustedes no me han amado? Se han apartado de mi palabra, se han apartado de mi ley, me desprecian. Eso en cuanto a los líderes, ¿no? Ya el mensaje para el pueblo se desarrolla un poco más, y todo comienza despreciando el pacto de Dios.
Y ahí está el versículo 10 hasta el final del capítulo 2. Dice así: ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová, que él amó, y se casó con hija de Dios extraño. Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde, y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Pero me diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido. Dijo Jehová de los ejércitos: guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Aquí está hablando y está mostrándole al pueblo que Dios hizo un pacto con este pueblo. ¿Y cuál era ese pacto? Yo voy a ser su Dios y ustedes serán mi pueblo. Y eso está desde Abraham, ¿no? Y el ejemplo en que ellos han despreciado el pacto con Dios es que ellos ahora han despreciado a sus esposas, ¿no? Y vemos que en Nehemías está parte de la historia. Okay, o sea, aquí se vuelve a repetir, porque esto es tiempo después. Que ellos habían tomado esposas de los extranjeros, de Babilonia, incluso hasta de Egipto. Y esposas, no un hombre escogía una esposa, no, un hombre escogía muchas esposas. Al punto que le tocó a Esdras decirles, vean, no, tienen que despedirlas y se quedan con su esposa, con su mujer, la de su pueblo. Entonces aquí les está demostrando Dios, ustedes despreciaron a sus esposas, de la misma forma me desprecian a mí, han despreciado mi pacto. ¿Y qué va a pasar? ¿Yo los voy a castigar? Sí, vean lo que va a pasar. Ustedes van a estar llorando. Dice el versículo 13. Otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Pero yo no voy a mirar más la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Esto por un lado. Desprecian la justicia de Dios. Versículo 17 al versículo 5 del capítulo 3, dice así: habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís, ¿en qué le hemos cansado? En que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? ¿Ven cómo desprecian la justicia de Dios? El que hace mal le va bien, y le va bien porque a Dios le agrada, entonces hagamos males. Pero ¿qué le dice Dios? Voy a enviar mi mensajero, capítulo 3. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo. El Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar de pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Entonces fíjense lo que está diciendo aquí. ¿Dónde está el Dios de justicia?, pregunta el pueblo. Le dice Dios, yo envío a mi mensajero. ¿Pero acaso este mensajero no estaba allí hablando con ellos? Aquí nos está presentando algo más. Hay un mensajero que Dios le dice, mi mensajero. Pero esto va más allá de Malaquías. ¿Por qué? Porque cuando venga este mensajero, no se va a soportar ese momento. Ese tiempo no va a ser soportado. El pueblo va a estar consternado en su mente. Van a estar atónitos en su mente.
Dice, nadie se va a poder mantener en pie, porque va a ser como un fuego purificador y como jabón de lavadores. Aquí hasta el momento el pueblo sí se había sostenido en pie. Malaquías estaba hablando con ellos, les estaba dando el mensaje. Por eso es que este mensajero, que está en el capítulo 3, versículo 1, apunta a algo más. E incluso todo el ser del profeta Malaquías está apuntando a algo más. Ya vamos a ver. El pueblo desprecia el servicio a Dios. Y está en el capítulo 3, versículo 6 en adelante. Dice, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no la guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Aquí responde Dios, pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Responde Dios, en vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros toda la nación me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y que haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si yo no soy capaz de abrir las ventanas de los cielos, y derramar sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Si no soy capaz de reprender, versículo 11, reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Y sigue la lectura. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? ¿Qué habéis dicho? Por demás es servir a Dios. Por demás es servir a Dios, o sea, servir a Dios es en vano. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces los que temen a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y al que no le sirve. Aquí el pueblo ya había despreciado el servicio a Dios, ¿no? Estaban diciendo servir a Dios es en vano. ¿Por qué? Porque los que no siguieron la ley y tentaron a Dios, no les pasó nada. ¿Qué nos va a pasar a nosotros? ¿Y de quiénes se referían? De los sacerdotes. Todo comenzaba con los líderes, todo comenzaba con los sacerdotes. Ellos podrían haberse referido, no sé, a los padres que fueron desobedientes también, a Jacob, a los 12 patriarcas, incluso al pueblo que había sido llevado a la cautividad. Pero no, a la final, en su contexto se estaban refiriendo a sus líderes, como que listo, ellos no siguen la ley, no les pasa nada, a nosotros tampoco. ¿Ven cómo influye? ¿Ven cómo influye la labor de esos mensajeros que debían dar este mensaje que Malaquías está dando? Lo debían dar los sacerdotes al pueblo. Por eso era necesario y era muy especial mi mensajero. Así que ya tenemos aquí el mensaje de Malaquías, ¿no? Yo los he amado, pero ustedes a mí no. Ustedes no me aman. Yo los amo a ustedes, pero ustedes no me aman. Y se los demostró a los sacerdotes de cómo los sacerdotes desprecian el altar de Dios, cómo desprecian la palabra de Dios, y mostrándole al pueblo de cómo el pueblo desprecia el pacto con Dios, cómo el pueblo desprecia la justicia de Dios y el servicio a Dios. Pero viene el capítulo 4, el capítulo corto de Malaquías, el último capítulo del Antiguo Testamento. Incluso los últimos versículos, vean el capítulo 4, versículo 5, dice,
he aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Llega aquí el capítulo 4, versículo 5, y lo que les dice Dios al pueblo es que va a enviar otro mensajero. Y ese mensajero lo llama el profeta Elías. Y en realidad es difícil, porque pues ¿dónde estaba Elías? Elías estaba en el cielo. Entonces para el pueblo que estaba aquí era como que Elías va a bajar así con fuego y el carruaje que fue subido y nos va a dar ese mensaje. Difícil, ¿no? Es como difícil, en realidad es difícil. Pero aquí lo que Dios se refería era un mensajero futuro. Era un mensajero futuro. Y en realidad toda la labor, todo el rol, todo el ministerio de Malaquías siempre estaba apuntando a un mensajero futuro, a un mensajero futuro. Comenzando de que de Malaquías no se dice nada. Comenzando y siguiendo en el capítulo 3, cuando dice, yo les envío mi mensajero que va a prepararme el camino. Le va a preparar el camino al Señor, para que el Señor venga a su templo. Y al final dice, ese mensajero va a ser Elías. La incertidumbre quedó, sí, porque eso es lo último que Dios dice, pasan 400 años hasta que llegue ese mensajero. Y ese mensajero cuando llegó, pues nadie lo reconoció. Ese mensajero cuando llegó así vestido con pelo de cabra, de todo mechudo, por allá en el desierto, que venía del bosque, que venía de lejos, no venía de la civilización. Pero ¿qué les decía? Que se arrepintieran y que se convirtieran a Dios. Pero este mensajero, no les voy a adelantar mucho porque es lo próximo, es lo que vamos a ver el jueves, Dios mediante. Este mensajero, cuando llega, hace mención a esta labor, porque en el capítulo 3 dice que Dios va a enviar un mensajero para preparar el camino, para que Dios pueda venir al templo, para que Dios pueda venir a su templo y pueda ejercer su juicio. Y en el capítulo 4, versículos 5 y 6, dice que este mensajero, el profeta Elías, va a hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. ¿Para qué? No sea que yo venga, o sea que cuando ya venga Dios, hiera la tierra con maldición. O sea, la forma en que Dios aquí, a través de Malaquías, está mostrando su amor al pueblo, es que les va a enviar un mensajero. Les va a enviar un mensajero. O sea, les está enviando ese mensajero Malaquías, pero su amor va más allá. No solamente de las fronteras de la ciudad, sino más allá del tiempo. Les envía a su mensajero, que va a ser el profeta Elías. Lo tenemos aquí. Pero cuando llega este mensajero, le dice al pueblo, viene tras mí uno del cual yo no soy digno de desatar el cordón de su zapato. Les dice, yo los bautizo con agua, pero el que viene tras mí los va a bautizar ¿en qué? En fuego y en espíritu. De este mensajero vamos a aprender el próximo jueves, si Dios quiere. Pero es importante lo que ese mensajero menciona, ¿no? Porque cuando él llega, han pasado 400 años en el que Dios no había dicho nada, pero llega este mensajero dando arrepentimiento, invitando al arrepentimiento a todo el pueblo. Entonces como que, ay, Dios está hablando, ahora sí. Dios volvió a hablar, Dios nos está visitando. Pero el mensajero le dice, no, yo simplemente estoy preparando el camino. El que viene tras mí es el que importa. El que viene tras mí es el Señor. El que viene a su templo. El que ustedes tanto desean ver, tanto desean tener, a ese Dios de justicia que están rechazando, es el que viene detrás de mí. Es el que en realidad importa. Dice el capítulo 4, viene, porque aquí, versículo 1, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día
que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni ramo. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza, bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Entonces, ¿qué va a hacer este que viene tras del mensajero? Pues por un lado, va a ser el Dios de justicia hacia los malos, hacia el impío, hacia el soberbio, hacia el que ha despreciado a Dios. Lo va a castigar. Pero va a ser sol de justicia. Va a ser sol de justicia para todos aquellos que le obedecieron. Para todos aquellos que le obedecieron. Lo impactante es que cuando llega este sol de justicia, cuando llega este Dios de justicia, lo crucifican. Es el Señor Jesucristo el que llega y por un lado les dice: yo no los vengo a juzgar. La palabra es la que ya los juzga. Yo les vengo a dar salvación. Yo les vengo a dar vida. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Yo puedo dar mi vida y tomarla por ustedes, mis ovejas. Pero era necesario que fuera crucificado para que allá en la cruz se demostrara ese Dios de justicia, tomando el pecado de todos nosotros, siendo justo, dando su vida, tomando nuestro lugar allá en la cruz. Pero también allá en la cruz se vio ese sol de justicia. Porque aunque todo el cielo se oscureció, porque a pesar de que la tierra tembló, a pesar de que el velo del templo se rasgó, resplandeció para nosotros la luz de una nueva vida. Resplandeció para nosotros la luz de una nueva vida por medio de la muerte de Cristo. Así que para el día de hoy, ya este Dios de justicia y el sol de justicia ya ha aparecido, ya vino a su templo, ya el camino fue preparado, ya vino a su iglesia. Pero como es necesario que este mensaje se siga dando, dice al final del capítulo 4, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Es necesario que antes que eso pase, que antes que el día de Jehová grande y terrible llegue, es necesario que el Señor Jesucristo esté a la diestra del Padre, hasta que sea el Dios Padre el que ponga a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y ahí sí vuelva. Pero mientras que vuelve, nosotros tenemos una labor. ¿Y comienza dónde? Con los líderes de la iglesia, ¿no? Con los pastores. Lo mismo que se les dijo a los sacerdotes, lo mismo para los pastores. Dios nos ha amado. Dios los ha amado. Ustedes lo deben amar. Y pues, iglesia, nosotros debemos preocuparnos porque nuestros pastores amen a Dios. ¿Por qué? Porque si ellos no aman a Dios, menos nosotros. Así que en sus oraciones pueden poner que en el corazón del pastor Pedro, el pastor Felipe, o los que nos están viendo en transmisión, los pastores de su iglesia, oren por sus pastores para que el amor de Dios en ellos crezca
más y más, siempre recordando cómo Dios los ha amado a ellos. Y nosotros vamos a ver el reflejo de ese amor. ¿Cómo? En que ellos no van a despreciar a Dios y no van a despreciar la palabra de Dios, sino todo lo contrario. Todo lo contrario, ¿qué van a hacer? Nos van a instruir en la palabra de Dios. Eso es un reflejo vivo, palpable, que nosotros podemos tener de que nuestros pastores amen a Dios. Si sus pastores no aman a Dios, si sus pastores no le enseñan la Biblia, no le enseñan la palabra de Dios, pues no aman a Dios. Desprecian a Dios y los desprecian a ustedes. Es de esa forma. Oremos porque nuestros pastores amen a Dios. Y pastores, pues esfuércense por amar a Dios. Aquí dice que de boca del sacerdote ha de guardar, los labios del sacerdote ha de guardar la sabiduría, y la boca, y de su boca el pueblo buscará la ley. Pues podemos decir, de los labios de los pastores, se han de guardar la sabiduría, y de su boca, nosotros, la iglesia, buscaremos la ley. Tienen una gran responsabilidad, porque es su ejemplo el que nosotros vamos a seguir, no es otro. Ustedes guardan la ley, nosotros vamos a guardar la ley. Sus pastores guardan la ley, la iglesia va a guardar la ley. De esa forma Dios les demuestra el amor a ellos, ¿no? ¿Los ha amado? Sí. Les envió un mensajero allá a Malaquías. Luego el mensajero futuro de Malaquías, que ya vino. Pero ese mensajero anunciaba al Señor Jesucristo. Y qué gran amor. ¿Qué más amor que ese? Que el Señor Jesucristo mismo. Ese es el amor que les ha demostrado a los pastores, pero también a nosotros. Ese es el gran amor que Dios nos ha demostrado a nosotros. En Jesucristo, en la cruz. Pero vean que cada día nos demuestra su amor, ¿cómo? Dejándonos mensajeros. Es decir, a los pastores. Dejándonos mensajeros que nos den su palabra, que nos recuerden el amor de Dios, que nos recuerden el carácter de Dios, que nos recuerden todas las misericordias de Dios. Y les digo cómo nos recuerdan eso. A través de sus aflicciones, a través de sus atribulaciones y a través de su consolación. Porque el amor de Dios en ellos se ve en la tribulación y también en la consolación. Nosotros vemos eso, lo hemos visto, lo estamos viendo ahora, ¿no? Dios nos ha amado a nosotros y nos ama dejándonos a sus mensajeros. Por ende, amemos a Dios. Amemos a Dios. ¿Cómo vamos a amar a Dios? Pues recordando el pacto que Dios hizo en nosotros, porque no fue con nosotros, fue el Señor Jesucristo dando su vida, recordando el Evangelio, cómo nos ha hecho sus hijos, cómo nos ha dado una vida nueva, cómo ahora esta vida nuestra es para Dios, a través de Jesucristo. Cómo en todo lo que hacemos nosotros podemos agradar a Dios, no solo estando aquí, sino afuera, en nuestro actuar, en nuestro hablar, en nuestro pensar, en nuestro orar. Amemos a Dios amando su justicia. Amemos a Dios amando o no teniendo en poco su servicio, o el servicio a Dios. El servicio a Dios. No seamos como el pueblo que después de estar en una comunidad, después de haber sido reconstruido este pueblo, simplemente dijeron, está por demás servir a Dios. Yo veo que esas personas han tentado a Dios, no obedecen la ley de Dios, pues yo voy a hacer lo mismo. No, porque va a haber una retribución de parte de Dios hacia esas personas y una compensación de parte de Dios para los que les sirven.
Debemos nosotros diferenciar entre el justo y el que hace lo malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Y el amor a nuestro Dios se refleja en nuestro servicio que hacemos hacia Él. Sea llegar y acomodar una silla, sea llegar y abrir la reja, sea llegar y sentarse para estar atento a la palabra del Señor, sin interrumpir a los demás. No despreciemos el servicio a Dios. Y hay muchas formas en que podemos servir a Dios. La predicación no es únicamente. El ministerio de alabanza no es el único. Y ustedes se han dado cuenta de eso, ¿no? No despreciemos el pacto de Dios. No despreciemos la justicia de Dios. No despreciemos el servicio a Dios. Así que, amada iglesia, Malaquías nos ha dejado ese mensaje. Dios nos ha amado. ¿Y será que Él nos va a decir lo mismo a nosotros? Pero ustedes no me han amado. Yo espero, oro y espero en el Señor que no sea de esa forma. Pero si es de esa forma, no hay problema. Dios les dio a ellos oportunidad. A nosotros también. Porque sé que hemos fallado. Sé que hasta podemos decir, no, yo no he amado a Dios. Y es bueno que usted lo reconozca. Porque si usted dice, sí, yo amo a Dios, ¿qué dice la Escritura? El que piense estar firme, mire que no caiga. Si usted ha dudado que ha amado a Dios, pídale perdón a Dios y ámelo. Y ámelo. Porque aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel.